La sala de juntas olía a café rancio y a ambición rancia. Podía sentir el sudor frío en mis manos mientras pasaba a la siguiente diapositiva de mi informe trimestral de cumplimiento. Mi voz, usualmente firme, temblaba un poco. No era la presentación en sí lo que me ponía nerviosa, sino la mirada de Patricia, mi directora, clavada en mí como un halcón a punto de lanzarse sobre su presa. Sabía que estaba buscando cualquier mínimo error, cualquier pequeña grieta en mi armadura para atacar. Y, como siempre, lo encontraría, aunque tuviera que inventarlo. Había trabajado semanas en este informe, revisando cada dato, cada cifra, asegurándome de que todo estuviera impecable. Pero con Patricia, la perfección nunca era suficiente. Como pueden ver, dije, tratando de proyectar confianza, el índice de cumplimiento ha mejorado un 3% este trimestre, superando las proyecciones iniciales. No pude terminar la frase. Patricia me interrumpió con su voz estridente, esa voz que hacía que todos en la sala se encogieran en sus asientos. «Mónica», dijo con un tono condescendiente que me helaba la sangre, ¿de verdad crees que este informe es relevante? Estos números son inútiles. La palabra colgó en el aire, pesada y cargada de veneno. Sentí como la sangre se me subía a la cara, el calor quemándome las mejillas. Miré a mi alrededor, buscando una pizca de apoyo, una mirada de comprensión, pero todos evitaban mi mirada, incómodos. Eran testigos silenciosos, cómplices de la humillación pública que Patricia me infligía con tanta frecuencia. «Inútil», repitió, saboreando la palabra. «Francamente, Mónica, me sorprende tu falta de carácter. Presentar un informe tan mediocre demuestra una clara falta de compromiso con la empresa». Me mordí la lengua para evitar responder. Había intentado confrontarla en el pasado, defender mi trabajo, pero siempre terminaba peor. Patricia era experta en manipular las situaciones, en tergiversar mis palabras y hacerme quedar como la insubordinada, la problemática. Así que me quedé callada, tragándome la rabia y la humillación. Patricia, satisfecha con mi silencio, sonrió con suficiencia y continuó con su propia presentación, la cual, por supuesto, era brillante, innovadora y llena de logros espectaculares. Logros que, en su mayoría, eran míos. Había visto con mis propios ojos cómo Patricia se apropiaba de mi trabajo, modificaba mis informes y los presentaba como suyos, cosechando los elogios y las bonificaciones que me correspondían. Mientras la escuchaba inflar descaradamente las cifras de rendimiento del departamento, el calor en mi cara se intensificaba. Sentía como si me estuvieran asfixiando. Este era el punto de quiebre. Ya no podía soportar más esta injusticia flagrante, esta arrogancia desmedida. Miré la pantalla de proyección, donde se exhibían las gráficas manipuladas de Patricia, y una idea comenzó a germinar en mi mente. Una idea peligrosa, arriesgada, pero seductoramente atractiva. Sabía que si la llevaba a cabo, mi vida laboral en esta empresa, tal como la conocía, terminaría. Podría perderlo todo. Pero la alternativa, quedarme callada y permitir que Patricia continuara con sus manipulaciones, era aún peor. En ese momento, en el silencio tenso de la sala de juntas, tomé una decisión. Una decisión silenciosa, invisible para todos excepto para mí. Mi mirada, fija en la pantalla, se endureció. Ya no era la mirada de una empleada humillada, sino la de una mujer con un plan. El zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio en mi oficina. Me quedé mirando la pantalla del ordenador, viendo las cifras y las gráficas difuminarse ante mis ojos. La rabia inicial había dado paso a una profunda tristeza, a una sensación de vacío que me apretaba el pecho. Las palabras de Patricia, inútil, falta de carácter, resonaban en mi cabeza como un eco macabro. Recordé los primeros años en la aseguradora, la ilusión con la que había empezado, las ganas de aprender y de crecer profesionalmente. Había sacrificado tantas cosas, noches, fines de semana, vacaciones. Recordaba las largas horas revisando pólizas, estudiando regulaciones, preparando informes. Había puesto mi corazón y mi alma en este trabajo, construyendo mi carrera ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y dedicación. Había momentos que brillaban con especial intensidad en mi memoria. Como aquella vez que conseguí cerrar un acuerdo con una importante empresa internacional, un acuerdo que había perseguido durante meses. Recordaba la satisfacción,
el orgullo de haber logrado algo tan importante. Pero mi alegría duró poco. Patricia, con su habilidad para eclipsar cualquier logro ajeno, se atribuyó el mérito en la reunión de directivos, minimizando mi participación a un simple apoyo administrativo. Otro recuerdo doloroso emergió de las profundidades de mi memoria. Había desarrollado un nuevo sistema de análisis de riesgos que optimizaba los procesos y reducía significativamente los errores. Trabajé noches enteras, incluso fines de semana, para perfeccionarlo. Presenté mi propuesta a Patricia con entusiasmo, convencida de que lo aprobaría. Pero ella, después de revisarlo con desdén, lo descartó diciendo que era demasiado complicado y que no se ajustaba a las necesidades de la empresa. Semanas después, presentó una propuesta prácticamente idéntica a la mía, con algunos cambios superficiales, como si fuera suya. Y, por supuesto, recibió todos los elogios. Estos no eran incidentes aislados. Eran parte de un patrón, de una cultura de miedo y manipulación que Patricia había instaurado en el departamento. Todos lo sabían, todos lo veían, pero nadie hacía nada. El miedo a convertirse en la próxima víctima de Patricia los mantenía silenciados, cómplices involuntarios de su tiranía. Y yo, en mi ingenuidad, había creído que con trabajo duro y dedicación podría ganarme su respeto, su reconocimiento. Qué ilusa había sido. Me sentía sola, terriblemente sola. Traicionada no solo por Patricia, sino también por la aparente indiferencia de mis colegas. ¿Era yo la única que veía lo que estaba pasando? ¿Era la única que se atrevía a sentir rabia, indignación? La desesperanza comenzó a cernirse sobre mí, como una nube oscura que amenazaba con tragarme por completo. ¿Valía la pena seguir luchando en un ambiente tan tóxico? ¿No sería mejor simplemente renunciar, buscar otro trabajo, empezar de nuevo en un lugar donde mi esfuerzo fuera valorado, donde mi voz fuera escuchada? Pero entonces, en medio de la oscuridad, un recuerdo brilló con fuerza. Recordé por qué había elegido esta profesión, la satisfacción que me producía ayudar a las personas, la tranquilidad de saber que mi trabajo contribuía a algo importante. Recordé la sensación de orgullo que sentía al resolver un caso complejo, al encontrar la solución a un problema aparentemente irresoluble. Esa chispa de pasión, casi olvidada, reavivó en mí una pequeña llama de determinación. Aún no estaba vencida. La pequeña llama de determinación que había sentido al final del día se convirtió, durante la noche, en un incendio voraz. No era solo determinación, era furia, una furia fría y calculada que me recorría las venas como una corriente eléctrica. No iba a permitir que Patricia me destruyera. No iba a dejar que se saliera con la suya. Había soportado demasiado, callado demasiado. El dolor, la humillación, la injusticia, todo se había transformado en una resolución férrea. Era hora de contraatacar. Me senté en la cama, con la mirada fija en la pared, repasando una y otra vez los acontecimientos del día anterior. Las palabras de Patricia, su sonrisa arrogante, la cobardía de mis colegas, cada detalle se grababa a fuego en mi memoria. No eran solo recuerdos, eran combustible para el fuego que ardía en mi interior. Sabía que no sería fácil. Patricia era poderosa, influyente. Tenía aliados en la empresa, gente que le debía favores, gente que temía su ira. Enfrentarme a ella era como enfrentarme a un gigante. Podría perderlo todo. Podría perder mi trabajo, mi reputación, mi carrera. Cerré los ojos, respirando hondo, tratando de visualizar las posibles consecuencias de mis acciones. Imaginé el peor escenario posible, Patricia contraatacando con todas sus fuerzas, desatando su furia sobre mí, destruyéndome por completo. Imaginé las miradas de desaprobación de mis colegas, los susurros a mis espaldas, el aislamiento. Imaginé la soledad, el vacío, la derrota. Un escalofrío me recorrió la espalda. El miedo, real y palpable, me atenazaba el corazón. ¿Estaba realmente preparada para asumir ese riesgo? ¿Tenía la fuerza suficiente para enfrentarme a las consecuencias? Dudé por un momento. La incertidumbre me carcomía por dentro. Casi me convencí de que era una locura, que debía olvidarlo todo, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero entonces, en medio de la oscuridad, una voz resonó en mi interior. Era la voz de mi abuela, una mujer fuerte e independiente que me había enseñado a nunca bajar la cabeza ante la injusticia,
a luchar siempre por lo que creía justo. «Mónica», me decía su voz, «no permitas que nadie te pisotee. Levanta la cabeza y defiende tus derechos. No tengas miedo». Sus palabras, cargadas de sabiduría y valentía, resonaron en mi corazón como un bálsamo. El miedo no desapareció por completo, pero se atenuó, dejando espacio a una nueva sensación, la esperanza. No estaba sola. Tenía la fuerza de mi abuela, el ejemplo de su vida, para guiarme. Abrí los ojos, con una nueva claridad, una nueva determinación. El riesgo seguía ahí, latente, pero ya no me paralizaba. Lo aceptaba, lo abrazaba, porque sabía que la alternativa, la cobardía, la resignación, era mucho peor. No podía vivir con la injusticia, con la humillación. No podía permitir que Patricia siguiera destruyendo la vida de las personas a su alrededor. Tomé una decisión irrevocable. Iba a luchar. Iba a enfrentarme a Patricia, cueste lo que cueste. Iba a desenmascararla, a revelar sus mentiras, a mostrarle al mundo quién era realmente. Y no iba a descansar hasta que la justicia se hiciera. En ese momento, sentada en mi cama, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me comprometí con mi plan de venganza. Un plan que aún no tenía del todo definido, pero que iría tomando forma en los próximos días. Un plan que me exigiría toda mi inteligencia, toda mi astucia, toda mi valentía. Pero estaba dispuesta a hacerlo. Estaba lista para la batalla. El silencio de mi apartamento era mi aliado. Me movía con sigilo, casi con reverencia, como si cualquier ruido pudiera romper el frágil hilo de mi plan. El portátil, mi arma principal en esta guerra silenciosa, emitía un débil zumbido, la única compañía en la madrugada. En la pantalla, una carpeta con el nombre críptico P Evidencia parpadeaba, esperando ser abierta. Había estado recopilando información durante meses, meticulosamente, casi obsesivamente. Cada correo electrónico sospechoso, cada informe alterado, cada conversación incómoda, todo lo había guardado, como un coleccionista de secretos. Sabía que en algún momento, esos fragmentos de información, aparentemente inconexos, encajarían como las piezas de un rompecabezas, revelando la verdad oculta tras la fachada de perfección que Patricia proyectaba. Abrí la carpeta y comencé a revisar los archivos. Correos electrónicos entre Patricia y algunos proveedores, con fechas y cifras que no coincidían con los registros oficiales. Informes de ventas inflados, con proyecciones irrealmente optimistas. Facturas duplicadas, pagos sospechosos a cuentas offshore. La evidencia se acumulaba, formando una montaña incriminatoria. El proceso era lento, tedioso. Tenía que ser cuidadosa, precisa. Cualquier error, cualquier descuido, podría alertar a Patricia y arruinarlo todo. Revisaba cada documento varias veces, verificando cada dato, cada cifra, asegurándome de que todo estuviera en orden. Me sentía como una detective, buscando pistas, siguiendo un rastro invisible que me conducía hacia la verdad. Recordé una conversación que había tenido con Patricia hacía unos meses, sobre una licitación para un importante contrato gubernamental. Ella había insistido en que utilizáramos una estrategia arriesgada, que implicaba inflar los costos y ofrecer un precio artificialmente bajo. Yo me había opuesto, argumentando que era una práctica ilegal y que podría tener graves consecuencias para la empresa. Patricia, como siempre, había ignorado mis objeciones, acusándome de ser poco ambiciosa y de no entender el juego. Ahora, revisando los correos electrónicos relacionados con esa licitación, encontraba la prueba de que mis sospechas eran ciertas. Patricia había recibido una importante comisión de uno de los proveedores, a cambio de favorecer su oferta. La rabia volvía a apoderarse de mí, pero la contuve. No podía permitir que las emociones nublaran mi juicio. Necesitaba mantener la cabeza fría, ser estratégica. La venganza, como el café, se sirve mejor fría. Identifiqué las debilidades en la estrategia de Patricia. Su arrogancia, su confianza ciega en su propia impunidad, eran sus puntos débiles. Había sido tan descuidada, tan segura de que nadie se atrevería a desafiarla, que había dejado un rastro de migajas que la conducían directamente a la trampa. Pasé horas frente al ordenador, organizando la información, creando una narrativa coherente, un relato irrefutable de las manipulaciones de Patricia. Elaboré gráficos,
tablas, resúmenes, todo lo necesario para que la evidencia fuera clara, concisa, fácil de entender. No quería dejar lugar a dudas, a interpretaciones. Quería que la verdad fuera tan contundente, tan abrumadora, que nadie pudiera negarla. Al amanecer, el trabajo estaba terminado. Toda la información estaba compilada en un pequeño dispositivo USB, una memoria portátil que contenía la clave para la caída de Patricia. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso, la carga de la verdad que guardaba en su interior. Era mi arma, mi escudo, mi pasaporte a la libertad. Miré por la ventana. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y anaranjados. Un nuevo día comenzaba. Un día que cambiaría mi vida para siempre. Estaba lista. Estaba preparada para ejecutar mi plan. Estaba preparada para la batalla final. Patricia, tu reinado de terror ha terminado. La presentación de Patricia zumbaba en mis oídos, un monótono recital de cifras infladas y logros inventados. Su voz, usualmente estridente, sonaba hoy extrañamente apagada, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Yo la observaba desde el otro lado de la mesa, con una calma que me sorprendía incluso a mí. La rabia había desaparecido, reemplazada por una fría determinación. Este era el momento. Esperé a que llegara a la diapositiva que mostraba los resultados del contrato gubernamental, el contrato que había conseguido gracias a sus turbios manejos. Justo cuando señalaba con su puntero láser las cifras fraudulentas, me levanté. El movimiento repentino atrajo todas las miradas hacia mí. Patricia se detuvo en seco, su mirada clavándose en la mía con una mezcla de sorpresa e irritación. «Disculpa, Patricia», dije con voz firme, «creo que hay un error en esa diapositiva». El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir la tensión vibrar en el aire. Patricia me miró con desdén. «¿Un error? ¿De qué estás hablando, Mónica?» Su tono era condescendiente, como siempre. Intentó retomar su presentación, pero la interrumpí de nuevo. «Un error bastante significativo, diría yo. De hecho, creo que toda la información que has presentado sobre este contrato es inexacta». Saqué el USB de mi bolsillo y lo conecté al portátil. La imagen de la carpeta P-Evidencia apareció en la pantalla de proyección. El clic del dispositivo al conectarse resonó en la sala como un disparo. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, intrigados. Patricia palideció visiblemente. «Mónica, ¿qué estás haciendo?» Su voz temblaba ligeramente. Intentó acercarse al portátil, pero la detuve con un gesto. «Te recomiendo que te quedes donde estás, Patricia», dije con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía en mi interior. «Creo que lo que voy a mostrar a continuación te resultará interesante». Abrí la carpeta y seleccioné el primer archivo, un correo electrónico entre Patricia y el proveedor que había ganado la licitación. En la pantalla, para que todos lo vieran, se leía la promesa de una jugosa comisión a cambio de un precio favorable. El silencio en la sala era sepulcral. Continué mostrando los demás documentos, uno por uno, explicando con calma y claridad las irregularidades, desmontando punto por punto las mentiras de Patricia. Mostré las facturas duplicadas, los pagos sospechosos, los informes falsificados. La evidencia era irrefutable. Con cada documento que proyectaba, el rostro de Patricia se tornaba más pálido, su expresión pasando del asombro a la incredulidad, al terror. Intentó defenderse, balbuceando excusas, negando las acusaciones, pero sus argumentos se desmoronaban ante la evidencia abrumadora. Sus palabras sonaban huecas, vacías de contenido. La mirada de los miembros de la Junta, antes llena de admiración, ahora la observaba con desconfianza, con desprecio. Terminé mi presentación con una copia del contrato original, el que yo había redactado, con las cifras reales, sin las manipulaciones de Patricia. La diferencia era escandalosa. La magnitud del fraude era evidente para todos. «Creo que esto es todo lo que necesito decir», concluí, mirando directamente a los ojos de Patricia. Su mirada, antes llena de arrogancia, ahora era una mezcla de miedo y odio. Había ganado. ¡Jaque mate! Un silencio denso, casi palpable, se instaló en la sala de juntas. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, el latido acelerado de mi propio corazón.
Las caras de los miembros del consejo eran un poema. Algunos estaban atónitos, con la boca abierta, incapaces de articular palabra. Otros miraban a Patricia con una mezcla de incredulidad y desaprobación. El presidente del consejo, un hombre mayor de rostro severo, se frotaba la barbilla con la mano, su mirada fija en la pantalla de proyección, donde aún se exhibían las pruebas incriminatorias. Patricia, en el centro de la tormenta, parecía petrificada. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora estaba pálido y desencajado. Sus ojos, antes brillantes y desafiantes, ahora estaban apagados, perdidos en un mar de confusión y terror. Intentaba decir algo, abrir la boca para articular alguna defensa, pero las palabras no salían. Se había quedado sin voz, sin argumentos, sin escapatoria. La había atrapado. Su reinado de terror había terminado. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Finalmente, el presidente del consejo carraspeó, rompiendo el hechizo. Intercambió miradas con los demás miembros, un silencioso acuerdo pasando entre ellos. Luego, se dirigió a Patricia con una voz fría y cortante. «Patricia», dijo, «creo que no hay nada más que añadir. La evidencia es contundente». Patricia abrió la boca para hablar, pero solo logró emitir un sonido gutural, un gemido ahogado por la vergüenza y la desesperación. 2 guardias de seguridad, alertados por la conmoción, entraron en la sala y se acercaron a ella. No opuso resistencia. Se dejó llevar como una autómata, su mirada perdida en el vacío. Antes de salir, sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada ya no había miedo, sino un odio puro, visceral, que me heló la sangre. Sabía que no me lo perdonaría. Sabía que buscaría venganza. Pero ya no me importaba. Había ganado la batalla. Había recuperado mi dignidad. Cuando los guardias se la llevaron, el silencio volvió a apoderarse de la sala. Me quedé de pie, junto al portátil, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había sido una lucha larga y difícil, pero finalmente había terminado. Había vencido al gigante. Me di la vuelta para irme, dispuesta a dejar atrás ese lugar, ese escenario de tantas humillaciones. Justo cuando llegaba a la puerta, uno de los miembros del consejo, un hombre joven que siempre había mantenido un perfil bajo, se levantó y comenzó a aplaudir. Un aplauso tímido, casi vacilante, pero cargado de significado. Poco a poco, los demás miembros se unieron, hasta que la sala entera resonó con el sonido de los aplausos. No eran aplausos de celebración, sino de reconocimiento. Un reconocimiento silencioso a mi valentía, a mi perseverancia, a mi lucha por la justicia. Salí de la sala con la cabeza en alto, sintiendo el peso de la justicia sobre mis hombros. No era un peso agobiante, sino liberador. Había hecho lo correcto. Había defendido la verdad. Y aunque el camino había sido difícil, el resultado final había valido la pena. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi libertad. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. El vibrar de mi teléfono me sacó de la ensoñación. Un mensaje del presidente del consejo. «Mónica, necesito verte en mi oficina a primera hora mañana. Asunto: futuro en la compañía». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Futuro? ¿Qué futuro me esperaba después de todo esto? ¿Me despedirían por haber expuesto a Patricia, a pesar de tener la razón? La incertidumbre volvía a cernirse sobre mí, como un ave de rapiña esperando el momento oportuno para atacar. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez los acontecimientos de los últimos días. La humillación en la sala de juntas, la meticulosa recopilación de pruebas, la confrontación final con Patricia, los aplausos de la junta directiva. Todo parecía un sueño, una película que había visto en alguna parte. Me costaba creer que realmente hubiera sucedido. A la mañana siguiente, me presenté en la oficina del presidente con un nudo en el estómago. Me recibió con una sonrisa amable, un gesto que me sorprendió. Me ofreció un café, lo rechacé. No quería nada que me recordara a Patricia, a su café rancio y a su ambición desmedida. «Mónica», comenzó, su voz grave y serena, «quiero agradecerte, en nombre de toda la junta directiva, por tu valentía y tu integridad. Lo que hiciste ayer fue extraordinario. Nos has salvado de un desastre mayúsculo».
Sus palabras me reconfortaron, me dieron la tranquilidad que tanto necesitaba. No me iban a despedir. Al contrario, me estaban agradeciendo. Hemos revisado toda la evidencia que presentaste, continuó, y no hay duda de que Patricia actuó de manera fraudulenta. La hemos despedido, por supuesto, y estamos tomando las medidas legales pertinentes. Asentí en silencio, sintiendo un profundo alivio. Justicia. Finalmente, se había hecho justicia. Pero no quería verte solo para agradecerte, prosiguió el presidente, con una sonrisa enigmática. Queremos ofrecerte algo más. Creemos que eres la persona ideal para liderar el departamento de cumplimiento. Tu conocimiento, tu experiencia y, sobre todo, tu integridad, son precisamente lo que necesitamos en este momento. Me quedé sin palabras. No me lo esperaba. Liderar el departamento era un sueño hecho realidad. Una oportunidad que nunca hubiera imaginado. Lo pensaré, balbuceé, aún conmocionada por la propuesta. Tómate tu tiempo, respondió el presidente, pero espero que aceptes. Creemos que puedes hacer grandes cosas por esta empresa. Salí de su oficina flotando, como si caminara sobre las nubes. La pesadilla había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba. Un capítulo lleno de posibilidades, de retos, de oportunidades. Había pasado de ser una empleada humillada a ser la líder del departamento. Un cambio radical, un giro inesperado del destino. En los días siguientes, me dediqué a reorganizar el departamento, a implementar nuevas políticas, a crear un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto. Eliminé la cultura del miedo que Patricia había instaurado, fomentando la comunicación abierta y la colaboración entre los miembros del equipo. El cambio fue notable. La gente se sentía más motivada, más comprometida, más feliz. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía realizada, satisfecha. Había aprendido una valiosa lección: la verdad y la integridad son armas poderosas. Y aunque el camino hacia la justicia puede ser largo y difícil, el resultado final siempre vale la pena. Miro a la cámara, con una sonrisa sincera. ¿Has vivido una situación similar? Comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Recuerda, la venganza se sirve mejor fría.